Y es una situación particular para mí reunir a dos congresistas que fueron disueltos simultáneamente por la decisión que tomó el presidente Vizcarra hace ya ciertos años, que no se habían vuelto a ver desde que tuvieron que salir de las bancas en las que estaban representando el señor Alberto Quintanilla al Frente Amplio, representante por Puno, Juliaca, en donde está ahora basado, y la señora Rosa Bartra, que entró con la bancada fujimorista, no sé si era miembro del partido, pero miembro de la bancada sí. Claro, no, fui miembro del partido por también. el partido, sí. Que más bien viene del norte del Perú, porque es nacida en Huamachuco, que es una, naturalmente, provincia en la que pensamos todos por la batalla y por la cercanía con el poeta César Vallejo. Pero no hagamos poesía y hablemos directamente sobre política, que es el tema de ustedes. ¿Cómo evalúan el rendimiento de este Congreso, comparándolo con otros, con las experiencias que ustedes tienen? ¿Qué ha pasado con este Congreso que tiene una desaprobación popular peor que la del presidente Castillo? Parecía difícil que alguna institución política fuera más desacreditada que el presidente Castillo, y sin embargo este Congreso lo ha logrado. ¿Por qué ha sucedido esto, Rosa Bartra? Yo creo que son tres factores. El primero tiene que ver con que todos los congresos son impopulares en todo el mundo. Es decir, no es raro. Están exagerando un poco con eso. Hay ciertos congresos que sí bueno, pero en fin, no entremos en la rubia. Así es. El segundo es que han cosechado toda la siembra del expresidente Vizcarra, que le dio y le dio y le dio y le dio y le dio al Congreso, de tal manera que ha quedado no solamente en la población una idea bastante mala, sino también se han quedado con el síndrome del obstruccionismo los congresistas. Entonces, claro, en ese esfuerzo de no ser obstruccionistas, ¿no?, se olvidan cuál es su rol constitucional y de pronto han entrado en la dinámica populista. Por ejemplo, ¿dónde la vio usted? Por ejemplo, en la ley que aprobaron por insistencia de los comités de autodefensa. Por ejemplo, quieren reivindicar la labor de los comités. ¿Hay alguna razón extraña que no se nos ha dicho sobre eso? Y ahorita mismo están anunciando que la van a corregir. Sí, o derogar. O derogar. Y la Almirante Puesto dijo que esa la vamos a derogar. Pocas semanas después de haberla promulgado por insistencia. Entonces, digamos que hay cierta irreflexión, cierta carga que ellos tienen sobre sus espaldas y además, pues, que les ha tocado un ejecutivo bastante complicado, ¿no? Sí, bueno, todos los ejecutivos son complicados para el Congreso, como lo saben ustedes bastante bien. Señor Alberto Quintanilla, ¿comparte las tres explicaciones que nos ha dado la señora Bartra sobre el descrédito de este Congreso? Yo no comparto totalmente, pero en una cosa coincidimos. Yo creo que el desprestigio del Congreso es por la debilidad política del país, donde la democracia no tiene en su base partidos democráticos y sólidos. No existe. Las colectividades fueron, en mi opinión, sistemáticamente bombardeadas desde 1992 con el gobierno de Alberto Fujimori, con Vladimiro Montesinos, con todo lo colectivo debía ser. Pero no la señale a ella, que en ese momento no tenía nada que ver con No la señale a ella porque es una llegada tarde. Ella en ese entonces todavía no era bastante joven. En segundo lugar, yo creo que también hay otro elemento. En el Perú, y el Partido de Fuerza Popular, que es un partido importante en los últimos años, no sabe perder. Creo que en cualquier contienda deportiva, etcétera, uno debe aprender a perder. Y en política hay que aprender a perder. De acuerdo. Y creo yo que Keiko Fujimori y el fujimorismo ha estado sistemáticamente bombardeando no solo este gobierno, sino el otro gobierno. Y lo que quiere es que este gobierno no tenga el mínimo éxito. Y un tercer factor, creo yo, que es la falta de un partido político que acompañe a Pedro Castillo y que Pedro Castillo también se decida a hacer política colectiva y reconocer que debe corregir errores. Porque cuando uno es colectivo es más fácil detectar los errores y corregirlos. De acuerdo. A propósito de errores, yo quisiera preguntarles cómo cabe en estas explicaciones abstractas que nos han dado sobre el descrédito de este Congreso dos hechos políticos que se han producido esta misma semana. Uno es la reiteración del informe Cavero sobre los muertos durante las manifestaciones de noviembre de hace unos años y lo que hemos sabido sobre Hernando Guerra García participando en una sesión de una comisión desde una playa del norte.
¿Cuál es el impacto que usted cree que esos dos hechos tienen sobre la manera como la opinión pública se forma una imagen del Congreso? La opinión pública tiene mucho que ver con la opinión publicada y hace mucho que no se informa con objetividad. Es decir, casi siempre hay una posición desde el espacio en el cual se comunica. Pero hay varias posiciones, acá están juntos. De acuerdo, estoy seguro, señor de acuerdo. Quintanilla no piensa como usted. No discrepo, es más, coincido en todo lo que dijo Alberto, en gran parte de lo que dijo con respecto a la crisis de los partidos políticos. Esa crisis de los partidos políticos pues se ha trasladado definitivamente con un impacto absolutamente negativo al Congreso de la República. No hay una representación partidaria. Yo no sé cuál es la ideología, el credo o la posición de los congresistas con respecto al quehacer político doctrinariamente, ninguno. O quizás alguno lo tiene, pero es tan pequeño que no se nota. Y por otro lado, sí creo que el impacto de ambos hechos por la forma como se comunican es bastante malo. Y no solamente por la forma... Porque ambos hechos, Cavero por una parte y Guerra García por otra, ¿no? Claro, porque son hechos diferentes. Lo de Cavero, al final él solamente ha presentado un informe y depende del resto de congresistas cómo han votado. Y finalmente la mayoría pequeña, usted sabe porque estaba ahí que el que hace el informe influye muchos, y fue el caso suyo. En el caso mío, por ejemplo, pero el informe que presenté fue aprobado por unanimidad en muchos capítulos. Es decir, pero no hubo otras opiniones en minoría, incluso la de Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? Que no firmó el suyo. No, claro que Víctor Andrés firmó. ¿Hizo su propio informe? No, el único que hizo propio informe fue... Alberto Quintanilla. No. El compañero, el camarada de Alberto, Marco Arana. No, ¿cómo se...? El que estuvo en la comisión Lavajato. Humberto Morales. Él fue el único... hizo sufrir mucho, creo, ¿no? No. Bueno. En realidad todos me hicieron sufrir un poco, por eso me hice renegona. ¿A alguien también o no? Yo creo que a usted también. Alguna vez. Yo hago yoga por las noches. Sí, qué bueno. Entonces, a ver, entonces creo que el informe es una cosa y las actitudes son otras, porque el informe recoge elementos de convicción parciales o imparciales o lo que fuese, pero recoge elementos que además han tenido un proceso. Pero bloquea la posibilidad de que la Fiscalía investigue. Ese es el no punto. Es verdad. ¿No? No ya es no va a poder verdad. investigar. Hay una denuncia constitucional hecha por la Fiscalía que no va a poder tener curso. Pero la Fiscalía puede iniciar denuncias penales, ahora también directamente contra... Tiene que pasar por el antejuicio, señora Barta, usted conoce... Sí, claro, pero lo que pasa es que el Ministerio Público también presenta a veces, de verdad, Fernando, y lo hemos visto muchas veces, denuncias bastante débiles, y asumen que porque el Congreso es un foro político no debe hacer un análisis jurídico, y eso es equivocado. O sea, cuando se entra... Parece que simpatiza con el informe Cavero, seamos claros. ¿Le parece correcto, le parece fundado? Me parece que la mayoría ha votado por aprobarlo y que por lo tanto, siendo que una mayoría del Congreso, es decir, los representantes lo han aprobado, entonces... ¿Y sobre el caso de Guerra García? Creo que deberíamos entrar a la discusión de cómo la virtualidad tiene sus impactos, porque es verdad que él ha estado presente en la comisión, es verdad que él ha estado discutiendo el tema y es verdad también que ha estado en una playa. Entonces, ¿cuáles son los límites que debemos establecer para sancionar desde donde tú asistes a tu centro de trabajo en la virtualidad? De acuerdo. Señor Alberto Quintanilla, ¿comparte la tolerancia que nos ha mostrado la señora Barta? Yo creo que ahí hay un sector de la sociedad que ve las cosas colectivas muy frívolamente. Y creo que el señor congresista Hernando Guerra García debió ser más serio en su participación. De acuerdo. Pero en segundo lugar, la falta de autocrítica. Uno comete un error y pide disculpas y no lo vuelve a cometer el error. Yo no le he escuchado en el transcurso de estas horas a Hernando Guerra García, a pesar que ha habido grandes debates y opiniones de un u otro lado, una rectificación y una autocrítica. Creo que eso es también desprecio a lo colectivo. Yo tengo la tesis de que una de las cuestiones que el fujimorismo nos está dejando como un pasivo muy grande al país es haber destruido lo colectivo. Y destruir a lo colectivo es no solo, digamos, no reconocerlo, porque Fujimori buscó disolverlo no solo disolvió el Congreso, no solo disolvió los partidos políticos, buscó disolver los sindicatos, los colegios profesionales y su mismo partido. Que yo recuerde, digamos, en los primeros
varios años, el fujimorismo nunca se presentaba con el mismo partido en dos elecciones cambió varias veces, consecutivas. efectivamente, Alberto Fujimori. Ciertamente. El tiempo Y de corre y yo actores quiero también. preguntarles algo de fondo ahora, ya no detalles. ¿Cuál le parece que es el mejor camino de salir de esta crisis de entrampamiento y de enfrentamiento permanente entre el Congreso y el Ejecutivo por una parte y de ambiente marcado por una corrupción que aparece cada día de las maneras más inesperadas? La última es la compra de la urea, por segunda vez. 8 millones de dólares flotando encima de los funcionarios públicos que debían comprar fertilizantes. ¿Cómo se puede resolver el problema que estamos viviendo, señora Bártara? ¿Qué camino constitucional hay? Camino constitucional. Sí. En realidad habría que refundar la República. Bueno, pero el problema concreto... O sea, si usted me dice un camino constitucional, habría que refundar la República porque la corrupción ha hecho metástasis y está en todos lados. Pero en este momento... momento... En este momento, designaciones adecuadas por parte del presidente de la República. ¿Que se queda y cumple su mandato hasta el 26? Si es que se van a ir, que se vayan todos. Si es que el presidente se va a ir, deberían irse todos. O sea que su solución para esta crisis sería una ley que acorte el mandato tanto del presidente cuanto de los congresistas, como el 2000. No, yo creo que una salida sería que en este momento los que están en el poder hagan su trabajo de acuerdo a lo que la Constitución manda. El presidente que designe buenos ministros y los congresistas que hagan buen control. Y si acaso eso no es posible, no podemos tampoco apurarnos con una nueva elección, porque con un sistema electoral débil, con partidos políticos prácticamente inexistentes, con la corrupción campeando por todos lados, la posibilidad de que suceda alguien peor de lo que tenemos ahora es bastante grande. O sea, buena cuenta, Rosa Bártara del año 2022 muestra tolerancia y cree que el señor Castillo podría quedarse hasta el año 26. Yo pienso que debería corregirse y lo invoco públicamente a que se corrija. Él está ahí para gobernar, no para... Señor Alberto Quintanilla, su punto de vista. Yo propongo que haya un gran acuerdo nacional para combatir la corrupción. Las últimas encuestas dicen que la ciudadanía percibe que todo es corrompido en el país. Pero el acuerdo nacional necesita cambio político. Y en segundo lugar, derivar en un gran debate nacional para lo que dice Rosa Bártara, me parece novedoso, refundar la nación, refundar el país, remontar la república. Nosotros queremos una nueva constitución. Discutamos algo político, más concreto y viable, que la gente pueda entender. Es que tendríamos que meter a la cárcel a la Asamblea Constituyente, señora Bártara. Tendríamos que meter a la cárcel de verdad a muchísima gente. Bueno. Y con respecto a la Constitución, yo creo que no podemos seguir parchándola más. Bueno, pero ahí también que se sometan a la justicia y colaboren con ella, desde la señora Keiko Fujimori, el señor Pedro Castillo y todo lo que tienen de una u otra forma algún nivel de sospecha. Creo que todos los ciudadanos tenemos la obligación, si cometemos algún error o estamos bajo una sospecha de un probable hecho de corrupción, tenemos que someternos a la justicia. Hay algo rápido y urgente. El Congreso debe modificar el artículo 117 de la Constitución. No más blindajes para absolutamente nadie. Y si quieren de verdad que a Castillo se le investigue, modifiquen ese artículo. No se esfuercen interpretando que si se puede, no se puede. Vamos a ver que diga el Ministerio Público. No, modifiquen el 117. Si han podido modificar casi 60 artículos para restituir la bicameralidad y la reelección, ¿por qué no pueden modificar uno solo, que es el 117? Palabras finales, Alberto Quintanilla. Bueno, yo saludo la rectificación política, me parece, de Rosa Bártara, que acepta, digamos, la necesidad de refundar la República. En el fondo es un nuevo pacto social. Necesitamos una nueva constitución que represente a la gran mayoría del país y busque lo más consensualmente posible. Dentro de ellos, el combatir la corrupción. Dentro de ello, busquemos la planificación de la economía del país y busquemos y le demos instrumentos al Estado para que recaude más tributos y tenga más dinero para... Muchas gracias por su presencia, gracias. Nos quedaremos mucho largo, pero realmente para su retorno a un debate político, los dos enemigos de hace unos años veo que han mostrado muchas más coincidencias que lo que yo me imaginaba. Salvo que para recaudar más hay que generar empleo, no se puede recaudar sin generación de empleo. Pero le ha abierto el camino a la Asamblea Constituyente, señora Bártara, pero claro que sí, yo ha aprovechado la brecha que le ha abierto. Bueno, en todo caso, muchas gracias por su presencia. Gracias. Está dedicada a su trabajo como abogada. Tengo entendido una apartada de los partidos por ahora. Por ahora. Pero en los ojos hay un brillo todavía de gusto por retornar a la política. Es lo que he hecho toda mi vida. Bueno, entonces creo que desde que era estudiante escolar, me parece, una vez de acuerdo. Usted también, señor Quintanilla. Yo sigo en política y voy a seguir siendo en política. Como notario en Juliaca, creo, por ahora, ¿no?
Estoy de notario en Juliaca, profesor de la Universidad de Altiplano, pero también sigo haciendo política. La próxima vez nos hablará sobre Puno, donde hubo mucho voto por Castillo y creo que hay ahora mucha decepción, ¿no? Está iniciando la decepción. Cuando Puno decida pasar abiertamente a la oposición, creo que el país cambiará. Bueno, muchísimas, Puno. Muchas gracias. Ahora me corresponde darle la palabra a mis compañeros de las claves del día, Helen Meniz y Mauricio Fernandini. Compañeros, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches también a tus invitados. Vamos a centrarnos en las claves del día en un tema de salud. Ya hay 2 casos adicionales confirmados de la viruela del mono. Vamos a desarrollar este tema con los seguidores del espacio. Y además vamos a hablar acerca de lo que ha sucedido en torno al congresista Hernando Guerra García, que su cámara se activó cuando él se encontraba tomando sol en la playa y la respuesta que dio. Pues bien, muchas gracias. Ya sabemos qué hacer con provecho entre las 7 y las 8:30 en las claves del día. Muchas gracias, compañeros. Gracias a ustedes por su sintonía. Que tengan buenas noches y si lo tienen a bien nos vemos mañana a las 6 a una nueva versión de Las Cosas Como Son.